Hola amigos y amigas, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy vamos a ver cómo programar el brazo robótico para que se pueda controlar vía Bluetooth desde un smartphone. Si quieres ver cómo se construye este brazo robótico, te comparto en la descripción y en el enlace en la esquina de arriba a la derecha una lista de reproducción donde se muestra cómo se construye y programa, así como también les comparto el enlace a una simulación en Tinkercad. Empecemos con lo que sería un resumen de la conexión del brazo robótico. La forma de conectar el brazo robótico es la siguiente: un servomotor SG90 para la pinza, otro servomotor SG90 para el antebrazo, un servomotor MG90 para el brazo y un servomotor MG90 para la base. Podemos usar un 1 o un nano y un módulo Bluetooth HC05 o HC06. Conectamos la alimentación, conectamos también las tierras, conectamos RX y TX del módulo Bluetooth, el control del servo de la base al pin número 8, el control del servo del brazo al pin número 12, el control del servo del antebrazo al pin número 10 y el control del servo de la pinza al pin número 11. Ahora pasemos a ver cómo sería la programación en el Arduino IDE. Recuerda suscribirte, dar clic en la campanita y compartir. Y bueno amigos, este es el programa hecho para recibir los comandos vía Bluetooth y accionar los servomotores en el brazo. El servomotor 1 se selecciona con la letra D, el servomotor 2 se va a seleccionar con la letra C, el servomotor 3 se va a seleccionar con la letra B y el servomotor 4 se va a seleccionar con la letra A. D, C, B y A van a controlar el servomotor de la base, el servomotor del brazo, el del antebrazo y el de la pinza. Un ejemplo del código que se puede recibir vía Bluetooth puede ser A180X, que quiere decir pinza para la A, muévala a la posición de 180 grados y X será el carácter de finalización. Otro ejemplo de ese código recibido vía Bluetooth desde el celular puede ser C90X, quiere decir brazo a posición de 90 grados y X, que recuerden es el carácter de finalización, que eso se usa solamente para indicar que se ha terminado la transmisión para ese motor. Vamos a incluir servo.h, software serial.h para manejar la comunicación Bluetooth. Vamos a definir el servomotor 1, el 2, el 3 y el 4. Los puertos de recepción y transmisión Bluetooth serían el 6 y el 7, el servomotor 1 conectado en el pin 8, el 2 en el 12, el 3 en el 10 y el 4 en el 11. CAR va a ser el carácter recibido vía Bluetooth. El código recibido se lo vamos a llamar como encode y cuando se haya terminado de recibir el código vamos a seleccionar encode como falso. Ahora vamos también a definir 4 números. En num1 vamos a guardar las centenas de los grados recibidos, en num2 vamos a guardar las decenas de los grados recibidos y en el num3 vamos a guardar las unidades de los grados recibidos. En el num vamos a armar la suma de centenas, decenas y unidades para tener el número de grados que se debe mover cada servomotor. En el setup vamos a declarar los 4 servomotores y los pines como salida. Vamos a iniciar el Bluetooth, luego vamos a escribir una posición inicial en el brazo que arranque en estos grados, 90, 120, 180 y 0 para cada servomotor. En el loop vamos a estar midiendo la longitud de lo recibido. Si hay disponible algo en el Bluetooth, entonces guárdelo en el carácter. Si el carácter llega a ser una X, quiere decir que ya se acabó la transmisión y haga final de código igual a verdad. Si no ha terminado de recibir, siga guardando el carácter recibido en la variable encode. Si ya se terminó de recibir, entonces lea la longitud de lo recibido, guarde en la variable cell el carácter 0 que correspondería a B, C o D, guarde en num1, num2 y num3 el carácter 1, 2 y 3. Si la longitud del carácter recibido es de 4 dígitos, por ejemplo A180, vamos a restar 48 a cada uno de los caracteres recibidos para ajustar el ASCII a un número y en num quedaría guardado en este caso el número 180. Si la longitud recibida es de 3 caracteres, por ejemplo C94, en num quedará guardado el número 94 y si la longitud recibida fue de 2 caracteres, por ejemplo D5, en num quedará el 5. Según la letra recibida, vamos a activar el servomotor correspondiente. Se puede haber recibido una A, una B, una C o una D. Si se recibió una letra A, quiere decir que se debe mover el motor 4 los grados recibidos o los grados que tenemos guardados en num. Reiniciamos las 3 variables y continuamos. Si se recibió la letra B, activamos el servomotor 3
Si se recibió la letra C, activamos el servomotor 2, y si se recibió la letra D, vamos a activar el servomotor 1, y ese sería el fin del código, el cual se lo voy a compartir en la descripción del video. Este es el diseñador gráfico del MIT App Inventor, en el cual vamos a agregar el botón de conexión, 4 deslizadores y 4 etiquetas. Asimismo, en la parte de abajo vamos a agregar un comentario. En la descripción del video les voy a compartir un enlace para descargar el archivo APK instalador Android de esta aplicación, y en la pantalla les voy a compartir también el código QR para hacer la descarga directa. Asimismo, en la parte superior derecha y en la descripción del video les voy a compartir un enlace a un video en el cual se enseña a diseñar la pantalla en el MIT App Inventor. Para terminar, pasemos a la programación por bloques. En la primera parte asignamos la posición del deslizador a las etiquetas. Luego configuramos la conexión Bluetooth. Y en la última parte, según la ubicación de cada deslizador, enviamos vía Bluetooth el código de la letra, los grados y el carácter final al Arduino. Recuerden que antes de ingresar a la aplicación deben encender el Bluetooth del teléfono móvil y conectarse al HC06 con alguna de las claves genéricas como 0000 o 1234. Bueno amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este video, espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte, dar clic en el pulgar arriba y activar la campana para que te mantengas actualizado. Los esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.